conciencia de lo que es la literatura latinoamericana, no desde una escuela europea, que era lo que se había visto como con los movimientos anteriores. Entonces, pues me parece muy importante reconocer ese proceso por un lado y por otro lado, como rescatando también lo que dice Carlos y algo que pensé hace muy poco en realidad, es como el impacto, por ejemplo, del exilio en que se conozcan estos autores, que es una cosa muy dramática porque pues obviamente es una cosa forzada, es un forzar a estas personas a desplazarse de sus territorios, pero eso tuvo un impacto muy grande en que sus trabajos fueran reconocidos y precisamente como en ese movimiento de traducción de autores latinoamericanos en Europa. Entonces, pues siento que simplemente como que nos ayuda a catalogar una parte de la historia de la literatura, pero que hay que ver como el antes y el después y todo el movimiento que hubo. Es la cuestión de el ser latinoamericano, ¿no? Pienso yo, con todo lo que acabas de decir, como esa búsqueda constante de una identidad y que en la época del boom tenía como más notoriedad, como más fuerza. Ahorita Sosa tocaba todo este tema de las revoluciones y de las coyunturas sociales que estaban ocurriendo en diferentes países a lo largo del territorio latinoamericano. Y siento que desde ahí es donde como que se tiene que analizar y partir esta cuestión del boom. Todo el mundo estaba volteando a mirar qué era lo que estaba pasando en América Latina y de ahí para arriba también. Yo siento que eso es como lo más resaltante, como lo principal en esta cuestión del boom y pues obviamente que dio como un paso a esta polémica de también ser una movida comercial y editorial, esta búsqueda de nuevas voces, ¿no? Que por lo general pues ya en Europa estaban como algo desgastadas y necesitaban esta búsqueda de lo exótico y en Latinoamérica estaba. En Latinoamérica está la selva, en Latinoamérica estaba lo desconocido. A pesar de que ya habían conquistado nuestro territorio, todavía les faltaba ver cómo nos desenvolvíamos. Igual, pues muchos autores que se quedaron fuera del boom se encargaron como de construir su herencia, ¿no? Y de buscar como sus raíces. Por ejemplo, Arguedas lo intentó hacer. Sí, eso me parece muy interesante y también quería mencionar precisamente algo que tú pusiste por allá arriba en una de las primeras intervenciones y es como el papel del periodismo, ¿no? El papel que tuvo el periodismo en el reconocimiento de esos autores. Muchos, pues no sé, muchos de los escritores del boom tuvieron una voz periodística muy importante en ese momento y narraron muchos de esos acontecimientos que se vivían pues al otro lado del océano. Bueno, ya que hablamos un poco de cómo vemos ese boom, ¿cuáles escritores o escritoras, digamos, que hayan quedado relegados, creen ustedes que valga la pena rescatar? ¿Cuáles han tenido la oportunidad de conocer y han llamado su atención, a pesar de que no hayan recibido tanta atención como los otros protagonistas del boom? Yo siento que andar por la periferia siempre es algo muy interesante, ¿no? Hay como hallazgos increíbles y muchos de los autores que se quedaron por fuera del boom, yo creo que trataban de hacer otras cosas y era efectivamente como lo que mencioné hace un ratico, buscar esa identidad dentro de las raíces del ser latinoamericano, partiendo desde lo indígena, desde lo cultural. Y, por ejemplo, hace poquito puse a colación a José María Arguedas y yo siento que es uno de los autores que a mí, en lo personal, me parecen más increíbles que se quedaron por fuera de ese reconocimiento. Todo el tratado que hizo alrededor de las poblaciones indígenas en el Perú y la construcción del lenguaje como tal, un lenguaje literario a partir de esas experiencias. Por otro lado, también hay muchos autores cubanos que también estuvieron por ahí, que ahorita son grandes representantes como de muchos movimientos literarios, como Carpentier, como de Sama Lima, que obviamente pues algunos están antes, otros están después, y alguien que me parece también espléndido y más con los juegos de lenguaje que hizo en varias de sus obras es Guillermo Cabrera Infante. Siento que
esas personas intentaron jugar con el idioma, intentaron explorarlo y explotarlo y mostrar lo rico que era el español acá, ¿no? En este costado. Obviamente la lista es muy larga, está Felisberto Hernández con sus cuentos, Onetti también con la creación de mundos paralelos a lo macondiano, Elena Garro, Poniatowska. Así que siento que hay muchas cosas que están por fuera y que se deben seguir andando, porque ahí hay mucha identidad. Ahí nos compone, igual en el ámbito colombiano, hay muchos autores que quedaron a la sombra de Gao y que merecen ser leídos. Sí, es súper triste, en verdad, que hayan dejado de lado a Arguedas, qué triste. Y por otro lado, que las mujeres no las hayan tenido en cuenta, como Alba Lucía Ángel, Marvel Moreno, Elisa Mujica. Esas son autoras que valen mucho la pena leerlas y releerlas, y que a su modo responden un poco a buscar ese estilo del boom, que querían encontrar su propia voz, pero fueron un poco acalladas, silenciadas. Sí, es muy cierto que la presencia de las mujeres está puesta como un espejo de, ¿no? Entonces Elena Garro es la esposa de Paz, ¿no? Esta cosa así como de Pepita, la de, que en Sí. últimas también como sociedad lo hemos vivido. Yo recuerdo ver a mis tías presentándose Las abuelas. a las abuelas y el de, o sea, eso tiene que ver todo junto de alguna manera. Pero también creo que tiene que ver no solo por, digamos, un inventario o una forma de escribir, sino por los temas. Y en eso vuelvo a coincidir con una de las frases que lanzó Natalia Arriba, que tiene que ver con escribir un paisaje de realismo mágico o macondiano, ¿no? Y si uno piensa en Lispector, por ejemplo, pues es el viaje interior, si uno piensa en Peri Rossi, pues es el exilio, y entonces hay otros temas que probablemente no entren en la marca boom, ¿cierto? Por no hablar, por supuesto, de los maricas, porque Arenas y Puy pues están orbitando este sistema narrativo marcado como el boom, pero nunca están dentro de él. Entre otras cosas porque son críticos con la derecha y con la izquierda, pero sobre todo pues porque son de heterosexualidad disidente y eso les marca su destino. Pudo haber sido el ganador del Nobel en el 82, que finalmente se llevó Gaby García Márquez y en ese caso pues queda en otro rango de visibilidad. Tal, eso es muy cierto. Bueno, yo quisiera retomar un poco esa idea de los predecesores y volver a Macedonio Fernández o a Quiroga, cuyos cuentos de amor, locura y muerte, por cierto, me parecen maravillosos y creo que siguen siendo igual de espeluznantes hasta el día de hoy y permiten entender un poco el pasado de esa tradición del terror que hoy continúa con Mariana Enríquez y por ejemplo, en el que también está Silvina Ocampo, de quien ya les hablé, creo que en otro capítulo. Por otro lado, bueno, siento que Brasil, por ejemplo, quedó un poco fuera de ese boom precisamente por la limitación del idioma. Y pues obras como la del Inspector hasta ahora vienen a hacer ese boom en la conciencia colectiva. Ahí también yo rescataría a otra escritora que es Nélida Piñón, que también me resulta como una mujer muy visionaria para su época, así como que son mujeres con una conciencia de su género un poco atípica para el momento y eso me parece maravilloso. Y pues claro, está Elena Garro y Rosario Castellanos y Alba Lucía Ángel, que son como autoras que vale muchísimo la pena rescatar y que bueno, sí se vieron marcadas por esa cultura machista que existía todavía en ese momento y que yo creo que pues si bien es muy cuestionable, también hay que tener en cuenta el contexto que se vivía y mi manera de verlo también es que los individuos no pueden pensar más allá como de esa conciencia generalizada, ¿sí? Como que el pensamiento también va evolucionando a medida que como que se filosofa al respecto y que en esa medida pues es muy difícil exigirle a los autores del pasado que se comporten en los estándares del presente, pero pues siempre vale la pena analizarlo. Yo creo que ya cerrando, me gustaría preguntarles cómo se siente y cómo se sintió empezar a leer
autores latinoamericanos, cuál es el impacto que ha tenido para ustedes y de pronto también ahí incluir como autores más contemporáneos que les llamen la atención y que los hayan conquistado. Es lindo y siempre valoro mucho leer latinoamericanos. Incluso trato de tener siempre alguno en la mesa de noche o por ahí revoloteando. Es importante, es muy importante, siento yo, porque somos parte de este continente y lo siento como una necesidad incluso de conocer el mundo que nos rodea y las voces que lo conforman. Nos pasan cosas muy similares desde diferentes enfoques y así ha sido toda la vida. Leer Carlos Fuentes es una cosa deliciosa, siento que se le da una sentada. Rico leer también un Martí con ritmos que todos tenemos y recordamos. O un frío y divertido sábado, por ejemplo. No sé, hay tantas formas deliciosas de mirarlo. Y siento que también compartimos muchas ideas, nos entendemos algunas cosas, algunas no, pero tenemos mucho en común y eso se trata, ¿no? Como de tratar de mirar en qué nos parecemos. Y bueno, claro, falta mucha lectura entre nosotros. No conocemos, por ejemplo, tantos autores de bolivianos, no sé, nicaragüenses, bueno, quizás alguno, pero es muy poco lo que leemos entre nosotros. Esas letras son las narradoras de nuestra América herida. Somos nosotros los que debemos como dar el paso a comprender esta compleja diversidad que manejamos. No sé, quizás deba ser una invitación hoy a que leamos latinoamericanos y que no solamente nos enfoquemos en otras realidades, sino en la realidad que vivimos en el día a día. Uy, para mí leer autores latinoamericanos fue una experiencia realmente liberadora, sobre todo por la tradición como tan cerrada que a veces hay dentro de la literatura en los colegios, por los autores como tan fijos que siempre te ponen a leer y romper con ese esquema ya pues muy entrada la adultez, para mí fue algo realmente esclarecedor, en el sentido de que se da cuenta de que somos países muy contestatarios, que somos países en una constante búsqueda de lo que somos y de lo que podemos aportar ante el mundo, países que recibimos un montón de ideologías y que tratamos de comprenderlas a nuestro modo y adaptarlas como a nuestros entornos, ¿no? Siento que para mí fue un gran descubrimiento ver que eh, países que son tan cercanos a Colombia han pasado por tantas situaciones similares a nosotros que ellos pudieron adoptarlas y sobrellevarlas a partir de la literatura, ¿no? Entonces aquí es donde volvemos a traer todo este tema de los autores argentinos, de los autores mexicanos que vivieron la revolución, que vivieron sus revoluciones propias, que vivieron sus dictaduras. Y hace ya unos buenos años leer, por ejemplo, a Maximiliano Barrientos fue realmente, no sé, un gran hallazgo, un gran tesoro porque él habla mucho sobre Bolivia y de Bolivia casi no conocemos nada, no conocimos mucho de su historia, muy pocos autores salen de ahí o las editoriales se atreven a mostrarlos y él obviamente trata estos conflictos como tan internos de allá y te muestra que hay un Estado que mata, que oprime, que juzga y que simplemente se refugia en poderes militares para poder seguir a flote de la forma en que sea, que no teme llevar el tema de la tortura a nuevos escenarios. Entonces descubrir ese tipo de autores ahorita, por ejemplo, con lo que ha sucedido con Camila Sosa Villada o también, por ejemplo, con todos estos autores que está tratando de editar Laguna Libros, abren como el espectro de que somos una Latinoamérica preocupada casi que por los mismos intereses y con las mismas problemáticas. En medio de todo venimos siendo uno. Bueno, en mi caso, el haber sentido como en pretérito tiene que ver como con dos miradas. Una mirada pues en el Caribe, como con un póker de autores increíble donde está, por supuesto, Martí Lezama, Arenas Sarduy y más recientemente Wendy Guerra, autora de Los Domingos de Revolución. Ese sería como mi póker amado,
que además, como dijo la Wendy, todos se van. Y eso como con respecto al Caribe, que también de alguna manera es constitutivo y que puede entrar en debate si no es la misma región o sí.